Damos la bienvenida al doctor Gustavo Vega Delgado, rector de la Universidad Internacional del Ecuador. Fue rector de la Universidad de Cuenca. Doctor Vega, bienvenido. El desconcierto político y social en un país redunda rápidamente en su economía. Y a los 150 días de gobierno de Guillermo Lasso empiezan a evidenciarse ciertos síntomas preocupantes. El banco que mide el riesgo en los países, entre otros el Banco Fitch, ha alertado sobre el ruido político en Ecuador y advierte también ya riesgos en la economía ecuatoriana. Lo hace también con respecto a Perú. En Perú por la calidad de su presidente, en Ecuador por la calidad de su clase política. Quisiéramos preguntarle desde la visión que usted tiene como educador, encontrándose también en el centro del poder político en Ecuador, en Quito, ¿cómo mira la situación? ¿Hacia dónde está caminando el país? Honrado con esta entrevista, estimado Gustavo, saludos a su audiencia. Siempre es grato dirigirse a usted y a un medio tan importante para el país y particularmente para nuestra cuenca. En efecto, vemos con suma preocupación el panorama político del Ecuador. En todos los campos hay un desconcierto, en el social, en el educativo, en el económico, ni se diga, en la serenidad que debe primar en un país que inicia un nuevo proceso de gobernabilidad. Creo yo que pues nos recuerda mucho la frase histórica de Simón Bolívar cuando dirigiéndose al general Flores dice lo clásico y conocido, he arado en el mar. Segunda premisa, América es ingobernable y viene el término del silogismo a concluir que lo que nos toca a los americanos, dice Simón Bolívar, es emigrar. Un tiempo sumamente difícil. Yo creo que después del éxito rotundo del proceso de vacunación en la campaña que el Ministerio de Salud imprimió en los primeros días del gobierno del presidente Lasso, se ha convertido ese sueño maravilloso por un nuevo momento de sanación general frente a la pandemia en una pesadilla. Yo creo que no hay realmente visos seguros de gobernabilidad. El presidente Lasso ha cometido muchos errores, ha despachado varias condecoraciones, ha recibido algunas, una que otra, un verdadero sainete por parte de una universidad quiteña, un doctorado honoris causa, en tiempos en donde existe tanto cuestionamiento a su gestión. Pienso que los Pandora Papers fueron, sin embargo, el gatillo, el trigger que disparó un desprestigio incontinental y mundial. Porque aquí le solemos disculpar a los que tienen capitales offshore. En el extranjero son mucho más celosos. Ellos creen que los dineros que se obtienen libres de impuestos o con impuestos mínimos en paraísos fiscales son obtenidos de los dineros del pueblo de donde se ha sacado ese dinero. Estamos hablando de un 10% del PIB que escapa Tremendo. al control y a la realimentación necesaria de la economía En de los efecto, países. un monstruo de capitales y la América Latina, como siempre, en el ojo del huracán, porque 3 presidentes en funciones, varios expresidentes, además de gente del jet set de América Latina y del mundo, constando en la lista, de una investigación seria, profesional, además de un equipo inmenso de periodistas serios. Yo he visto realmente cómo el presidente Lasso pierde la cabeza y dirige una carta ominosa al universo, ¿no? Yo creo que no estamos en momentos de serenidad. Me parece que es importante el hecho de que haya tiempo todavía de poder procurar una gobernabilidad. Por cierto que la Asamblea Nacional y el presidente de la República a nivel del Ejecutivo están perdiendo el año, están reprobando materias, ambos. Es que creo tiene apenas un menos de 10%, Gustavo, en la bancada de la Asamblea Nacional. Menos de un 10%, 12 asambleístas de 137. Pero eso no es el grave problema, para eso vienen las alianzas
que no deben ser tronchas, que tienen que ser por ejes programáticos, como en países maduros. Yo no creo que podemos compararnos con Alemania, una democracia sumamente distinta, un régimen parlamentario versus el presidencialista que aquí tenemos, y a veces hiperpresidencialista. Pero ellos maduramente liberales, verdes y socialdemócratas llevan ya varias semanas, casi un mes, poniéndose de acuerdo para hacer un nuevo gobierno. Posiblemente antes del fin de año tengamos una nueva canciller o un nuevo canciller para la República Democrática de Alemania. Pero nosotros no. Nos gusta mucho el histrionismo, nos gusta mucho usurpar pequeñas contingencias de intereses particulares partidistas, pero no somos patria, no vemos la visión nación. Yo recuerdo en Canadá cuando Joe Clark, conservador, fue elegido primer ministro. Duró 3 meses en funciones porque el Parlamento le retiró la confianza y subió al poder nuevamente Trudeau, Pierre Trudeau, el padre del actual primer ministro, y que se quedó finalmente 14 años, el primer ministro en Canadá que más tiempo ha durado, porque el Parlamento le respalda, porque hay una línea de gobernabilidad en donde el presidente es parte del equipo, o en la democracia de Estados Unidos, en donde la primera función del Estado es la justicia y no es precisamente el poder ejecutivo o legislativo. Somos una democracia tremendamente inmadura, Gustavo, no logramos dar con pie con bola. La caja de Pandora ha explotado, literalmente y metafóricamente, y creo yo que no es suficiente que se demuestre que el presidente ha entregado cuantiosas cifras de impuestos. Es necesario que haya transparencia, que haya ética, y no que tenga un doble discurso, que la campaña pida que se traigan capitales de inversión al país y al mismo tiempo esté demostrándose que está sacando capitales fuera del Ecuador, que diga en Ahora, campaña que extinguirá la Cenecit. 2 veces lo ha dicho, en la anterior y en la actual, y ahora precisamente no ocurre lo mismo, ¿no? Una cosa es con guitarra y otra cosa es con y violín. hay muchas cosas que ha dicho el hoy presidente de la República en campaña que no se cumplen, particularmente las tenemos muy claras aquí en lo que se ha referido a Cuenca y a la SUAY. Ajá. Pero hay también una descomposición a todo nivel en el país, empezando por los propios ciudadanos. Los ejemplos están de más. Hablemos, sin embargo, doctor Vega, sobre las principales instancias de gobierno. ¿Qué rectificaciones son necesarias, particularmente en las más importantes funciones del Estado, el Ejecutivo y el Legislativo? Yo pienso que se festinó la popularidad del presidente Lasso, que en los primeros 100 días de gobierno pudo elevar a consulta varias cosas, pero no preguntar de qué color es el caballo blanco de Napoleón, pues por Dios. Preguntar, por ejemplo, cosas radicales, si se repone la Constitución del 98 en contra de la de Montecristi, con las enmiendas de rigor y el up-to-date necesario. Por cierto, una Constitución que tiene ya 23 años tiene que ser actualizada. Preguntas de fuste, o si no, la muerte cruzada, pero yo diría que este momento ambos escenarios, muerte cruzada o consulta, están realmente pronosticables en contra del presidente Lasso. No creo que triunfe. Y lamentablemente lo que usted señala bien, el índice de riesgo país que ya está sonando fuerte en el mundo internacional, yo diría que si vamos a una muerte cruzada, se va a prolongar no solamente meses, sino quizás 1 o 2 años la inestabilidad integral del Ecuador, porque mientras no se resuelva un nuevo proceso eleccionario, el país entra en hibernación frente a los tremendos riesgos que tenemos de supervivir con dignidad. Entrando quizá a temas no menos conflictivos, pero más gratificantes, vamos hacia las universidades y le felicitamos y agradecemos por su nuevo libro En torno a la universidad, capítulos que se le olvidaron a Carlos Cueva Tamariz, próximo a lanzarse en la ciudad de Cuenca. Aquí en el prólogo, Marco Antonio Rodríguez habla sobre usted
y señala en torno a la universidad un libro para reflexionar y meditar, más aún en estos tiempos cuando un desconcierto ha caído como mortaja en el mundo. En medio de este desconcierto, ¿cómo se encuentran las universidades ecuatorianas? En efecto, es un libro que agradezco su cordial publicidad a través de este medio, una publicidad honesta y transparente, por cierto. El 28 de este mes lo lanzamos en Quito en forma híbrida. Vamos a hacerlo presencialmente con los aforos que disponga la lógica sanitaria en tiempos de pandemia, pero lo vamos a hacer también simultáneamente en plataforma Zoom, 28 de octubre, 11:30 am. Una cordial invitación sobre todo los universitarios del país. ¿Por qué el nombre? En torno a la universidad, porque así llamó hace unos 54 años al libro clásico, su libro clásico, el doctor Carlos Cueva Tamariz, el rector que más tiempo ha estado en funciones en la Universidad Pública Ecuatoriana, con unas pequeñas variaciones de meses respecto de Rubén Orellana Ricaurte, el clásico rector de la Escuela Politécnica Nacional. Se disputan quién estuvo más por días en funciones, pero eran otros tiempos en donde la reelección era obligada en universidades en donde arrancaban con países pequeños, con poquísimas universidades, un país pequeño y por cierto con mucho que hacer al comienzo que naciera la Universidad Ecuatoriana. Y yo juego un poco con las palabras y las metáforas al decir, siguiendo a Juan Montalvo respecto de Cervantes, capítulos que se le olvidaron a Carlos Cueva Tamariz, porque el título del libro es una toma prestada del título que Carlos Cueva hace 44 años ya lo hicieron. Por cierto, este libro de 500 páginas que auspicia la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Universidad Internacional del Ecuador quiere actualizar la visión de las universidades actual en tiempos difíciles, en tiempos, yo diría, invivibles, en donde tanto las universidades públicas como las autofinanciadas y las privadas estamos frente a un momento clave de intersección. O nos reinventamos o podemos tener el riesgo de morir. La Usted ha invención hablado de ya nuevas... de la Cenecita, doctor Vega, y de aquellas visiones que se tuvo cuando candidato y lo que se está dando hoy en día. En términos generales, esas ofertas de campaña, esas previsiones que se hicieron con respecto a la educación superior ecuatoriana, incluso aquellas de mayor libertad, de mayor cantidad en el ingreso a las universidades, ¿se están cumpliendo? El presidente Lazo va a tener serios escollos en que su proyecto de reforma a la LOES, primera parte, apenas la primera parte, porque ha anunciado una segunda y más contundente después de 1 o 2 años. Pero la primera parte va a ser muy difícil, porque no hay un solo proyecto de ley, hay 13 proyectos de ley. Yo rescato de la propuesta Lazo, por ejemplo, las disposiciones transitorias, mediante las cuales se crea un Consejo de Educación Superior en base de colegios electorales. Yo creo que eso es mucho más sano antes que con concursos que tienen toda la sombra y la opacidad, además con un control exagerado del gobierno en el Consejo de Educación Superior. Yo creo que el poner en manos de colegios electorales es una parte positiva de la propuesta Lazo de la primera reforma a la ley, con algunas afinaciones de las curules, pero no es lo esencial. Sin embargo, en la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología y Saberes Ancestrales, un nombre muy pomposo para la Asamblea Nacional, pues va a ser difícil porque tienen 13 proyectos y a lo mejor van a tomar prestado un collage de todos y hacer un Frankenstein. Yo creo que eso es muy peligroso, que tengamos una nueva ley que sea una nueva carta de la esclavitud como la que impuso Correa durante los últimos 14 años. Pienso que lo más importante, sin embargo, es no solamente trabajar en reformas a la ley, sino en cambiar la mentalidad de las universidades. Calidad, internacionalización, la búsqueda permanente de una acreditación, seriedad, una lucha sin tregua a la corrupción, al fraude académico, porque esta sociedad está plagada de riesgos éticos y la universidad no se ha vacunado, como nos hemos vacunado para el coronavirus, para la corrupción.
Quisiera finalmente, doctor Vega, pues el tiempo se nos agota, también su punto de vista como cuencano. Aunque usted vive en Quito, sabemos que a Cuenca la tiene presente y está siempre pendiente de lo que sucede en esta ciudad. Aquí tenemos nuestros propios problemas, muchos de ellos históricos, irresueltos. Aún nos aproximamos a una nueva fecha aniversario en la cual usualmente por lo menos nos llegan buenas noticias que con mucha frecuencia no se cumplen. ¿Cómo mira usted esa visión de Cuenca en este complicado entorno nacional? En efecto, usted lo ha dicho, queremos muy a Cuenca, lo llevamos en el alma, y no es una frase retórica, cito una poesía clásica de nuestro César Dávila Andrade, que también tuvo que salir de Cuenca y vivió en Quito una primera parte y sobre todo en Caracas, Venezuela, hasta su muerte. Él dice textualmente, el que abandona la casa siempre deja el corazón bajo el umbral de su casa. Yo creo que eso nos pasa a los cuencanos en el exilio. Queremos a Cuenca quizás más que los que están residiendo. Nos preocupa mucho el hecho de que no se traicione la voluntad popular de declarar a Cuenca y su provincia y sus zonas de De carga raíces hídrica. acuíferas, en donde el agua es nuestro tótem, nuestro principal ancestro, que se traicione la decisión del pueblo en declarar libres de extracción minera a las zonas de captación de las fuentes de agua. Nos preocupa porque ya hay indicadores en donde se está queriendo hacer una especie de festín de esa consulta popular. Por otro lado, yo creo que es importante el hecho de que Cuenca sigue siendo la ciudad más hermosa y vivible con mejor calidad de vida del Ecuador. Me alegra que a pesar de que represente una rémora fuerte para la economía, porque no será fácil financiar el tranvía, esté ya funcionando después de tantos sinsabores. Y por cierto, la capacidad emprendedora de Cuenca. Ayer estuvimos trabajando en un acuerdo con el Instituto San Isidro, el primer instituto universitario. Es una institución de cuadros medios que forma técnicos y tecnólogos y, por cierto, chefs, que ha nutrido con más de sustancia gris a los restaurantes de Cuenca y de la región. Eso da gusto. En Cuenca existe una capacidad inusitada de emprendimiento. Yo creo que hay una cosa que tiene que discutirse a futuro seriamente. La legitimidad de los alcaldes debe pasar por una base mayor de respaldo ciudadano. Ciertamente es muy costoso hacer una segunda vuelta electoral para los alcaldes, pero un alcalde como el de Quito o el de Cuenca y otras ciudades que finalmente ganen las elecciones con exiguo 15, 17%, no le da la legitimidad y la capacidad de gobernanza para su propia ciudad. Algunas reformas tienen que hacerse en el Código de la Democracia. Igual que se ha discutido mucho que los diputados sean elegidos en la segunda vuelta, no en la primera. Hay muchos pros y muchos contras, pero animarnos a debatir estos temas creo que es importante para que nuestros burgomaestres, nuestros concejales, que tienen siempre, sobre todo en el caso de Cuenca, tanta alma por trabajar por su entorno inmediato, no solo por su hábitat, sino por su morada, como dice el filósofo Francisco Álvarez González. En el ser humano no tenemos que hablar de hábitat, sino de morada, que ha sido tan importante en la historia de Cuenca que sus autoridades han sido realmente probas y cívicas. Yo creo que tenemos que hacer pueblo, ciudadanía y autoridades de un solo frente, emprendiendo con la academia y con las personas que tienen liderazgo financiero en el contexto de la SUAY, para que Cuenca sea respetada y que tenga valor agregado, como es siempre, un valor distintivo, un valor que se ha basado sobre todo en habiendo sido tradicionalmente una ciudad letrada, no ha abandonado jamás su vocación por las artesanías, por el pueblo llano y por los valores profundos de una comunidad que en su momento tenía Cuenca sembrado desde la gran nación Cañari. Sí. Somos distintos, pero tenemos también
una visión colectiva, nacional y continental. Gracias, doctor Vega, por habernos acompañado. Gracias, Gustavo. Declaraciones del doctor Gustavo Vega Delgado, rector de la Universidad Internacional del Ecuador, ex rector de la Universidad de Cuenca. Nos vamos a una breve pausa.